La gran moda de esta pandemia, de esta crisis, sin duda es el teletrabajo. Y hay un reciente informe que hicieron en conjunto la consultora D'Alessio Irol y Sergio Berenstein, que habla muy detalladamente sobre el tema. Así que qué mejor que tener a través de la plataforma de Zoom a Eduardo D'Alessio y a Sergio Berenstein para que podamos hablar un poquito más en detalle de todo este tema. Buenos días, ¿cómo están? Y Sergio, te voy a pedir que arranques un poco haciéndome el marco general de este análisis que han hecho con respecto a esta gran moda del teletrabajo. Primero el contexto. Esto se da, como todos sabemos, en un contexto en el cual hay una gran discontinuidad por razones de fuerza mayor y nos obliga a eso a ajustar procesos, tanto en nuestra vida cotidiana, nuestra vida laboral, nuestra vida familiar, y eso en particular ha impactado fundamentalmente en el sector servicios, donde había mucha gente trabajando en oficinas. Por supuesto, hay cosas que no se pueden hacer en teletrabajo. Si estás en el sector construcción, tenés que estar presente, pero en el sector servicios, por lo general, lo que hubo es una transición, o está habiendo una transición, con varias preguntas. No sabemos cuánto esto es transitorio, cuánto es permanente. Lo que sí sabemos es que ha impactado de forma muy, muy, muy clara en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida laboral, y nos genera un conjunto también de interrogantes y desafíos para adelante, ¿no? Eduardo, ¿cuáles son los detalles, los números exactamente que les arrojó este informe que hicieron con las empresas a partir del tema del teletrabajo? La enorme mayoría de los entrevistados ha tenido una experiencia positiva a partir del teletrabajo, puesto que prácticamente el 80% no habían probado este sistema. Y es interesante cómo ha ido variando, porque hicimos varias mediciones para llegar al final, y al comienzo pareció que era la panacea. De aquí me quedo para siempre teletrabajando en mi casa. Conforme fue pasando el tiempo, muchos de ellos llegaron a la conclusión que el teletrabajo es ideal, pero para 1 o 2 días por semana exclusivamente, para no desvincularse de su ambiente y además para que no sea opresivo el permanecer encerrado. Entonces yo creo que el teletrabajo va a ocupar un lugar, indudablemente, pero un lugar relativo, y es algunos días por semana como meta. Ahora me gustaría preguntarles, porque yo me imagino, bueno, imaginemos un poco a partir de estos números el futuro, ¿no? Cuando termine esta pandemia, o mejor dicho, cuando termine la cuarentena y las empresas puedan volver, no sé en qué estado, en qué situación a sus trabajos, va a haber muchos empresarios, muchos financieros que van a decir, perdón, mi equipo sigue trabajando mejor o igual, mejor dicho, igual o mejor, y yo ya no sé si tengo tanta necesidad de invertir tanto en estructura como invertía antes. ¿Qué va a pasar con el tema de los espacios de trabajo, los alquileres de los edificios, etcétera? Bueno, ya está viendo, ¿no? Hay revisiones, efectivamente, cuántos metros cuadrados necesitas, o bien replanteos de cómo los disponés internamente. Mucha gente que está diciendo, ¿sabes qué? Necesito lugares en común, y más importantes reuniones de equipo, porque la gente va a venir 2 o 3 veces por semana y por ahí necesitamos otra clase de dinámica. Con lo cual yo creo que vamos a un mundo del trabajo distinto, con un setting distinto, y también me parece, ¿no? Con grupos de edades que van a reaccionar de forma más fácil y otros no tanto. Yo creo que ahí no hay una reacción uniforme. Obviamente las generaciones más jóvenes son las que más en principio rápido se adaptan. Y hay otro elemento interesante que también hay que marcar acá, es que no todo el mundo tiene en su casa las condiciones como para poder trabajar. Las empresas tienen que ayudar a convertir muchos ámbitos de vida privada, digamos, en un ámbito laboral adecuado, conexión de internet, una buena pantalla, una buena silla, cosas que no siempre están disponibles. Que los que con más seguridad se adapten sean obviamente los más jóvenes y los que son masivos en las grandes compañías consultoras, etcétera. Pero también son los que tienen chicos y departamentos más chicos, con lo cual tienen mayor nivel de interferencia. Entonces, como decía Sergio, no me extrañaría que veamos cambiada la oferta edilicia, donde ya los lugares comunes no sean solo el Zoom, el gimnasio y la pileta, sino también lugares para teletrabajo, o que los departamentos, aún los más chicos, tengan alguna área adicional para el teletrabajo, porque es una necesidad poder hacerlo desde el domicilio, pero sin la interferencia familiar, que es uno de los problemas más serios con los cuales se encuentran los jóvenes hoy en día. Eso es muy interesante, Eduardo, porque quiere decir que los grandes complejos, los complejos ahora con los commodities, que es tan muy habitual, digamos,
por lo menos en Capital Federal, en toda esta zona, es muy habitual el tema de tener commodities en los departamentos, va a haber espacios de coworking y eso va a ser normal, digamos. Debería ser, exactamente. Les quiero hacer una consulta de algo que comentaba Sergio recién, que tiene que ver con las condiciones, ¿no? Que uno que a veces no tiene la mejor silla, no tiene la mejor ubicación, no tiene el espacio, y ahora se está discutiendo en el Poder Legislativo el tema de la ley del teletrabajo, que hay muchos empresarios que dicen que en realidad la ley está buscando, digamos, tratar de proteger más los derechos del trabajador y no tanto tratar de ver cómo flexibilizar una situación que va a ser una normalidad nueva a partir de ahora. ¿Qué opinan con respecto a esto? No sé si tienen información. Yo vi el proyecto de ley y, bueno, en Argentina hay una tradición, obviamente, de proteger al trabajador. Tiene casi un siglo, ¿no? Empezaron los socialistas al comienzo del siglo pasado y, por supuesto, se profundizó esto a partir de la emergencia del peronismo, con lo cual no debería sorprender. La pregunta es que la ley no entorpezca, que la ley no genere más problemas que soluciones. Creo que hay que defender el derecho de los trabajadores, pero sin, digamos, generar altos costos o digamos, obstáculos que impidan la normal reorganización del espacio laboral, ¿no? Así que yo creo que la regulación en sí misma no es mala, sí cumple con estas funciones. El proyecto tiene sus problemas, pero hay tiempo para debatirlo, en todo caso pulirlo bien, para que no ocurra lo que vos estás sugiriendo, y es que sea en todo caso un factor de entorpecimiento. Sí, yo me acuerdo cuando existían pasantías para los estudiantes universitarios del último año. Fue un sistema muy, muy difundido hasta que se reglamentó. Se reglamentó y desaparecieron las pasantías. Ya fue materialmente imposible tener pasantes y perdieron la oportunidad en enorme cantidad de jóvenes de tener su primer empleo. Vos decías recién, Eduardo, 80% de las empresas no tenían el concepto del teletrabajo en su cabeza, ¿no? Termina todo esto, ¿qué porcentaje de las empresas, o sea, qué porcentaje de los empleados de las empresas van a hacer teletrabajo? Ya sea total o parcial, porque la vez pasada yo hablaba con gente de Inglaterra, con un consultor de Inglaterra que me decían que en Inglaterra ya están tratando de ver los días de teletrabajo, ¿no? Que la jornada laboral se achique, digamos, y las personas no tengan prácticamente obligación de ir a sus oficinas salvo 2 veces por semana. ¿Cómo se imagina el futuro, digamos, del teletrabajo, en porcentajes y en realidad? Aproximadamente un 20% quiere volver a trabajar full time a su empresa. Una cantidad más o menos igual estaría dispuesto a estar full time como teletrabajo. Y la enorme mayoría, 60 y pico %, quiere este sistema flexible o parcial, digamos. Es por ahí, digamos, donde vienen las posibilidades. Obviamente esto varía con la edad, varía con el tipo de profesión, etcétera, pero es mayoritaria la cantidad de gente que quisiera, desearía y aceptaría tener algunos días por semana de teletrabajo. Esto impactará muchísimo en cosas como el transporte. Los servicios asociados al funcionamiento de una oficina, el catering, el estacionamiento, es decir, cambia muchísimo la lógica con la cual veníamos trabajando. Así que cuidado que esto va a tener indudablemente efectos colaterales, acá como eslabonamientos que se van armando, ¿no? A partir de estos cambios. Incluso, por ejemplo, va a aumentar la demanda de alimentos en las casas, porque la gente en vez de comer afuera va a comer en su casa, ¿no? Entonces hay que repensar todo esto, porque claramente hay un factor de disrupción que por ahora es difícil de cuantificar, pero va a estar ahí, y el que pega primero, pega 2 veces. Hay que estar ya atento a los nuevos mercados que se arman en función de esto. Súper interesante porque, claro, estas crisis generan muchas oportunidades y el que está realmente atento es el que más lo va a poder aprovechar, o cambia todo. Bueno, yo les agradezco mucho la conversación de esta mañana para poder entender un poco más la realidad que ustedes analizaron y bueno, para que sigamos hablando de esta nueva moda que va a ser normal y que es el teletrabajo. Muchas gracias.